indudablemente uno de los problemas o de las dificultades que tienen los pacientes con cáncer es el riesgo de que finalmente tengan una recaída de su enfermedad o que tengan metástasis. En los últimos años se ha hablado bastante, incluso ha trascendido a otras especialidades como a los cirujanos, que incluso cada vez más han llegado a sugerirnos manejos perioperatorios con el fin de prevenir el riesgo de metástasis en estos pacientes. Yo supongo que nosotros como un colectivo, como un grupo de personas, si viéramos esto venir, sentiríamos lo que siente un paciente con metástasis. Y es que las metástasis son básicamente la barrera que se cruza en el momento en el que ya no hay ningún manejo quirúrgico posible. Muchos de los manejos quirúrgicos o muchos de los tratamientos se establecen antes de las metástasis. Una vez se generan las metástasis o se descubren las metástasis, prácticamente el paciente se convierte en un paciente, entre comillas, terminal y es solo usuario de un tratamiento paliativo. Entonces, pues como para hacernos una idea de si realmente nosotros podemos influir de alguna manera con el manejo perioperatorio sobre la probabilidad de cáncer, pues hay que revisar muy rápidamente qué es lo que puede suceder o por qué es que se producen las metástasis en el cáncer. Entonces, inicialmente lo que encontramos es la célula normal que desarrolla un trastorno genético con la cual se empiezan a desarrollar muchas células tumorales, se genera el tumor y de ahí las metástasis. En este proceso interfieren muchos otros subprocesos como la angiogénesis. Recordemos que sin la angiogénesis definitivamente no pueden haber tumores. Es decir, un tumor tiene que generar su propia nutrición o debe garantizarla. Y acá también está involucrada la inmunosupresión, que es la que permite que estas células tumorales que expresan algunos antígenos anormales puedan llegar a otros tejidos a producir las metástasis o a producir simplemente el tumor de una manera inicial. En todo este proceso hay muchas sustancias y muchos procesos bioquímicos que son familiares para nosotros, como los opioides, las citoquinas, las prostaglandinas, las catecolaminas, que influyen o favoreciendo o deteniendo o disminuyendo la probabilidad de que se produzcan esas metástasis. Entonces hay muchos estudios, algunos de ellos en animales, otros en laboratorio y otros ya estudios clínicos, que probablemente son los que más nos dan luces para modelar nuestra conducta, y pues vamos a tratar de resumirlos. Es en cierto modo paradójico como uno de los estímulos más grandes para la producción o la generación de metástasis sea la cirugía. Y la cirugía lo hace a través de tres procesos. El primero es la manipulación. Indudablemente, si un tumor no es manipulado, pues es poco probable que las células salgan del sitio donde fueron generadas y se vayan a un sitio distante. Entonces, la simple manipulación que hace un cirujano durante un procedimiento quirúrgico hace que salgan células que tienen algunas moléculas de adhesión que normalmente deben estar, las tienen disminuidas. Estas células salen por el torrente sanguíneo y aumentan la probabilidad de que terminen en otras partes del cuerpo. Entonces, de entrada, los cirujanos son los que favorecen la manipulación y esta migración de células cancerosas.
y es paradójico porque la cirugía inicial o la cirugía primaria se está haciendo para la curación del cáncer. La cirugía, como ya lo sabemos y lo hemos hablado en muchas ocasiones, en muchos otros escenarios, la cirugía produce inmunosupresión. Como el control de las células tumorales se hace esencialmente de una manera natural por el sistema inmunitario, específicamente por los linfocitos natural killer, que se ven afectados en el perioperatorio, vemos como esto también favorece que las células tumorales no solo lleguen, no solo migren y no solo salgan al torrente sanguíneo, sino que no sean atacadas por sus enemigos naturales, por llamarlo de alguna manera. Y la angiogénesis, lo que teníamos ya bastante claro como uno de los elementos claves de la generación de metástasis naturales, la angiogénesis se ve favorecida en el posoperatorio. Todas las hormonas reguladoras de la respuesta al estrés favorecen la angiogénesis. Y pues por eso muchos de esos pacientes pues tienen sus procesos cicatriciales normales y todo esto, básicamente por la angiogénesis. De hecho, los pacientes que reciben algún tipo de terapia que bloquea la angiogénesis pueden llegar a tener en cierto grado contraindicación quirúrgica porque están afectados en el proceso de recuperación posoperatoria. Entonces estos tres procesos los vamos a encontrar en todos los procedimientos quirúrgicos que se hacen en pacientes oncológicos y que les favorecen la probabilidad de que tengan metástasis. Pero realmente nosotros desde la anestesia, desde el manejo anestésico, ¿podemos hacer algo? Entonces hay muchos estudios en animales que se han venido haciendo con muchos elementos intraoperatorios y perioperatorios que han dado algunas luces, pero complican un poco el manejo porque se han evaluado de una manera aislada. Entonces, por ejemplo, sabemos del óxido nitroso, que es un inhibidor de la función de los linfocitos natural killer. En principio, esto lo haría pensar a uno que habría que evitar el manejo de los pacientes oncológicos con óxido nitroso. En Bogotá no se usa, realmente desconozco si aquí, digamos, por efectos de la física se usa, aquí Gina me hace cara de que casi no. Entonces, bueno, digamos que no tendríamos el problema, pero en otros países se usa bastante óxido nitroso. Podría uno pensar que evitarlo mejora un poco la probabilidad de que el paciente tenga metástasis en un futuro. El propofol es un medicamento que no se ha asociado a inmunosupresión y por ende, digamos, al no perjudicar, podría ser una intervención benéfica. Pero estos son estudios en animales y estudios en laboratorio. La ketamina, que también en cierto modo es paradójico porque se ha usado mucho y se ha involucrado mucho en el manejo analgésico perioperatorio de los pacientes con cáncer por su efecto en la prevención del dolor crónico, en la cronificación del dolor. La ketamina es inmunosupresora a todo nivel. Entonces un tratamiento inmunosupresor pues en principio no sería ideal para un paciente oncológico. Por otra parte, los anestésicos locales son todo lo contrario, son inmunoestimulantes y son citotóxicos de las células tumorales. Entonces, podrían llegar a ser algo benéfico para este tipo de pacientes. Recuerden que estamos haciendo solo como unos resúmenes de estudios de laboratorio y estudios en animales. Ya después veremos en humanos si todo esto tiene algún tipo de sustento para cambiar nuestra práctica clínica. Los agonistas alfa-2 adrenérgicos, básicamente los estudios que se han hecho en clonidina han mostrado resultados también un poco contradictorios, porque, por ejemplo, para las células cancerosas en cáncer de seno, las estimula su crecimiento,
pero a la vez estimula el funcionamiento de los linfocitos natural killer. Entonces, pues por una parte estimula al tumor y por otra parte estimula a su enemigo natural. Los opioides es pues una de las cosas que más nos interesa a nosotros. También se ha estudiado mucho y se sabe mucho de la función que tienen los opioides sobre la función inmunitaria. Entonces, sobre esto se puede decir básicamente tres cosas. Digamos que hay tres tipos de opioides: los opioides inmunosupresores, como el fentanil, como la morfina, que incluso se han involucrado con algún aumento en el riesgo de infección posoperatoria. También están los opioides que no tienen ningún efecto sobre la función inmunitaria, es decir, no la afectan de ninguna manera, como la hidromorfona. Y también están los opioides inmunoestimulantes, como el tramadol. Entonces, pues también tenemos aquí como un abanico de opciones que podríamos tratar de meter acá para armar el rompecabezas del manejo perioperatorio. Sobre el desarrollo tumoral, también se sabe que los opioides favorecen el desarrollo tumoral, favorecen el crecimiento de las células tumorales. Y sobre la angiogénesis tenemos también un efecto que es contradictorio, porque el uso de opioides agudamente favorece la angiogénesis, lo que en principio lo haría pensar a uno que favorece el desarrollo de metástasis. Pero en algunas células tumorales de pulmón, el uso crónico de los opioides disminuye la angiogénesis. Entonces, también aquí hay como un poco de cosas que hacen complicado tomar conductas basado en este tipo de estudios. Los opioides endógenos son algo bastante interesante, no para entrar en detalles porque no sería el tema de la charla, porque no tenemos manera de hacer una estimulación de los opioides endógenos en la práctica clínica. Pero incluso se ha propuesto que la beta endorfina puede llegar a ser un tratamiento para el cáncer, porque disminuye la angiogénesis, disminuye la migración de células, disminuye la adhesión de las células tumorales, es decir, que en conjunto disminuye la probabilidad de que los pacientes hagan metástasis. El dolor y el estrés, no solo hablando de estrés físico, sino de estrés psicológico, indudablemente tienen un efecto malo para los pacientes porque favorece la aparición de metástasis. El dolor y el estrés lo hace básicamente por el estímulo adrenérgico, y de hecho en unos estudios bastante interesantes que tienen pues algunas deficiencias metodológicas, y eso es lo que no ha permitido que esto se vuelva como de una práctica habitual, el uso de propanolol en pacientes con cáncer de seno disminuye el riesgo de metástasis a 5 años. Es decir, que de alguna manera bloquear el eje adrenérgico o la activación adrenérgica que puede producir el dolor y el estrés en estas pacientes disminuye el riesgo de que tengan metástasis en el futuro. La ciclooxigenasa, la inhibición de la ciclooxigenasa también es bastante importante, ya que recordemos que las prostaglandinas, que son las que producen la función normal de la ciclooxigenasa, favorecen la adhesión de las células tumorales en los sitios donde se producen las metástasis. De hecho, algunos estudios hechos hace algunos años con estos inhibidores COX-2 selectivos mostraron cómo se disminuía el riesgo de que los pacientes tuvieran cáncer de colon con el uso crónico. El problema, como todos lo sabemos, es el que aumenta el riesgo de enfermedad coronaria. Pero digamos que al margen de la seguridad del medicamento, la inhibición de la ciclooxigenasa es efectiva para eso. Entonces todo el manejo analgésico con AINES podría favorecer a los pacientes disminuyéndoles el riesgo de metástasis a mediano o a largo plazo. Pero si tomamos todos estos datos, que son un poco confusos, en algunos casos contradictorios y paradójicos, realmente con esto no podemos ensamblar
o no podemos saber si realmente lo que nosotros hacemos en el perioperatorio tiene alguna influencia a largo plazo, y mucho más cuando ya los cirujanos nos piden que no transfundamos, los cirujanos nos piden que mantengamos los pacientes calientes, nos piden que hagamos algunas conductas intraoperatorias con el fin de prevenirles el riesgo de metástasis. Entonces, en la literatura ya de evaluación clínica, en estudios clínicos y en estudios de pacientes, lo que se ha encontrado es básicamente la evaluación de tres estrategias. Lo primero es el uso de la anestesia regional. Digamos que la anestesia regional reúne muchos de los conceptos que hemos hablado ya, porque mejora la producción de endorfinas, disminuye el uso de opioides, mejora la analgesia, disminuye las hormonas de estrés, es decir, reúne muchos de estos factores que favorecen al paciente. Entonces se ha evaluado si la anestesia regional tiene o no tiene algún efecto sobre las metástasis y las recaídas. También el uso de la transfusión sanguínea, digamos, al margen de su utilidad en el manejo de la anemia y el manejo de la volemia intraoperatoria, la normotermia y algunas otras estrategias también se han evaluado con menos insistencia en la literatura, pero vamos a revisar si realmente hay alguna utilidad con esto o no. Inicialmente, a raíz de todos estos estudios básicos y de todos estos estudios en animales y en laboratorio, se empezaron a hacer estudios observacionales para ver si la anestesia regional tenía algún efecto sobre este tipo de pacientes y sobre el riesgo de metástasis. Entonces, en este estudio observacional de 225 pacientes, se encontró con una gran sorpresa que los pacientes que eran sometidos a un manejo con anestesia general y analgesia con opioides en el posoperatorio tenían menor riesgo de recidiva o de evolución libre de cáncer, que era significativa en el tiempo. Entonces vemos cómo la curva de arriba están los pacientes con anestesia combinada, es decir, epidural y general, y los de la curva de abajo son los pacientes que fueron manejados con anestesia general y opioide. Vemos cómo la sobrevida libre de cáncer era mejor, era más frecuente en los pacientes con anestesia combinada. Entonces esto naturalmente abrió las expectativas de los pacientes, de los anestesiólogos y de los cirujanos, porque se podría influir de alguna manera en la evolución del cáncer. Esto fue en pacientes de próstata. En el mismo año, este estudio observacional, desafortunadamente observacional, con 177 pacientes con cáncer de colon, mostraba algo similar, como los pacientes que eran sometidos a cirugía con técnicas combinadas, técnicas entre comillas ahorradoras de opioides, les favorecían la evolución a mediano y a largo plazo. Pero la pregunta es, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Y les quisiera mostrar una foto que pues, personalmente la considero bastante ilustrativa. Tuve la oportunidad de tomarla. Yo no sé si de pronto la luz no favorece mucho, pero este es un paciente del Instituto Nacional de Cancerología. Cuando tuve la oportunidad de trabajar allá, teníamos un paciente de cáncer de colon. Más o menos debió ser el año 2009. Es decir, teníamos estos artículos en mente todavía y nada más. Y la propuesta con el señor, porque así como en la historia del internet, ¿dónde se le puede esconder algo a un anestesiólogo? Debajo del paciente. Uno nunca le revisa el dorso a no ser que le vaya a poner la anestesia regional. Entonces convencimos al señor de anestesia regional y lo fuimos a sentar. Una metástasis. Este paciente nos hizo pensar en esos momentos algo que resultó ser algo como premonitorio de lo que iba a pasar en la literatura, y es, ¿será acaso
que lo que uno hace es que a los pacientes que ya tienen algo avanzado de cáncer, uno no les pone regional. Entonces, este paciente no se le puede poner anestesia regional porque tiene una metástasis ahí. Entonces empezamos a dudar de esos resultados. Y eso empezó a pasar también en otros países, al punto que en el año 2010, ya en un estudio experimental, es decir, que quita todo ese problema del estudio observacional, porque ¿qué es lo que puede pasar? El estudio observacional desafortunadamente no puede separar el motivo por el que yo selecciono ponerle anestesia regional al paciente, y yo le termino poniendo anestesia regional al paciente más sano. Y por eso al final del tiempo los pacientes de anestesia regional se murieron menos, pero no es por la anestesia regional, es porque yo le puse anestesia regional al más sano. Y este estudio experimental demostró eso. Demostró básicamente que los pacientes que reciben anestesia regional eran los más sanos. Y cuando yo alejo el raciocinio clínico de poner anestesia regional o anestesia general en un paciente, el efecto sobre el riesgo de metástasis a mediano y a largo plazo desaparece. Conclusión: todos estos estudios en animales y todos estos estudios de laboratorio que inicialmente mostraron en los estudios observacionales alguna ventaja de la anestesia regional, definitivamente no son ciertos. Entonces, pues aquí se empezó a desmoronar todo lo que veníamos creyendo de que el manejo perioperatorio podría influir en el manejo, en el riesgo de cáncer del paciente. Ahora, en ningún momento sugiere uno que no se debe usar analgesia epidural para el manejo de estos pacientes, porque es claro que su evolución, al menos en el corto plazo, es mucho mejor. Es decir, manejo analgésico es mejor. En estos pacientes, como ya lo hemos hablado y lo hemos visto, el manejo analgésico es muy complejo, pero lo podemos hacer sin el convencimiento de que le estamos modificando su riesgo de recidiva. Por esta misma época también se habló mucho de la transfusión y sobre el efecto inmunosupresor de la transfusión y el riesgo de que estos pacientes generaran algún tipo de recidiva en el futuro. En esta revisión sistemática de 21 estudios, entre esos 21 estudios se suman más o menos 5.300 pacientes, fue publicada recientemente. La conclusión que sacan es muy similar a lo del huevo y la gallina. Y es que el paciente, entre mayor cáncer, entre mayor afectación tenga del cáncer, y entre mayor evolución y entre más mal esté el cáncer, lo más probable es que tenga anemia. Entonces se termina transfundiendo a los pacientes más graves, y al final los pacientes transfundidos se mueren más y tienen más metástasis, lo que no hace que exista una relación causa-efecto entre transfusión y metástasis, sino simplemente es un marcador de la enfermedad, como aquel que toma tinto y tiene cáncer de pulmón. No es el tinto, lo que pasa es que el tinto habitualmente lo acompaña del cigarrillo. Es exactamente el mismo fenómeno que ocurrió con la analgesia epidural. Otros grupos han evaluado no solo el efecto de si se transfunde o no se transfunde, que desafortunadamente, aunque todos tenemos mucha claridad en que la sangre, entre menor tiempo de almacenamiento tenga al momento de ser transfundida, es lo ideal, todavía se sigue transfundiendo sangre con más de 15 días, con más de 21 días de almacenamiento. Este grupo lo que hizo fue evaluar en un estudio observacional de 405 pacientes si tenía algún efecto sobre el riesgo de metástasis el tiempo que había estado almacenada la sangre, y lo que encontraron es que no hay ninguna influencia. Es decir, que al menos para el riesgo de metástasis
y de evolución a mediano y largo plazo del cáncer, no hay ningún efecto en disminuir el tiempo de almacenamiento de la sangre antes de la transfusión. Otro de las intervenciones que se ha propuesto es el control de la hipotermia, disminución de la hipotermia intraoperatoria. En este estudio, que fue un seguimiento a largo plazo de un estudio experimental ya bastante clásico, en el que se demostró que la hipotermia aumentaba el riesgo de infección, lo que se encontró es que no hay ningún efecto, aunque aquí se ve un poco la curva a la izquierda, se ve un poco como llamativa, como pensar que de pronto los pacientes con normotermia tienen una mejor evolución del cáncer. Definitivamente no se encontró una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, digamos que ya con todo lo que se sabe de hipotermia intraoperatoria, nadie va a usar la hipotermia o favorecer la hipotermia o dejar de prevenirla por este tipo de hallazgos. Le queda a uno la duda si de pronto el estudio con 140 pacientes no tiene el poder suficiente, es decir, le faltó tamaño de muestra para encontrar que esta diferencia fuera significativa. Y este es el único estudio que ha evaluado la hipotermia sobre riesgo de cáncer. Pero no hay prueba de que mantener la normotermia disminuya el riesgo de metástasis. Lo que hablábamos del óxido nitroso. Entonces también en este estudio experimental de 2009, de 204 pacientes, encontraron que no hay ninguna influencia sobre la elección entre nitrógeno u óxido nitroso para el manejo perioperatorio de los pacientes. El año pasado salió esta publicación, que también es de un estudio anterior que se había usado para evaluar el efecto del oxígeno para la prevención de la infección, y se encontró algo que ni siquiera los investigadores tenían presupuestado encontrar, es decir, fue algo casi exploratorio, y es el único estudio que lo ha encontrado. Y es que cuando ellos miran si someter al paciente al manejo durante el intraoperatorio a oxígeno al 30% o a oxígeno al 80%, se dan cuenta que cuando la cirugía no es de cáncer no hay ningún problema. La sobrevida es muy similar. Digamos que eso es lo que uno esperaría, porque es poco probable que un manejo solo durante la cirugía en un paciente que no es de cirugía oncológica tenga algún efecto. Pero lo que encuentran en el paciente oncológico es más o menos esto. La curva azul fueron los pacientes que recibieron oxígeno al 30%, es decir, concentraciones bajas. Y los de rojo, los pacientes que recibieron concentraciones altas. En este estudio fue el 80%. Y lo que encuentran es que los pacientes que recibieron concentraciones altas a largo plazo vivieron menos. Bastante llamativo, porque ni siquiera los autores del estudio lo pensaron encontrar. Esto posiblemente sea objeto de un estudio posterior que trate de evaluar si esto es o no es cierto, porque excepción de este estudio, la mayoría de trabajos han mostrado que el oxígeno al 80% tiene un efecto benéfico en la prevención de infección del sitio operatorio. Pero esto es podría ser una alarma para no usar estas concentraciones tan altas en los pacientes oncológicos, en sus cirugías oncológicas. Entonces, las conclusiones son un poco dramáticas, porque hay mucha literatura que nos muestra que podríamos tener alguna influencia. Realmente, cuando la evaluamos a profundidad, nos damos cuenta que no es así, que no hay ninguna justificación más allá de algunos estudios
en animales y algunos estudios de laboratorio, no justifica que cambiemos nuestra práctica clínica, no justifica que modifiquemos nuestro actuar frente al paciente por algunas sugerencias que recibamos del equipo quirúrgico, y que definitivamente en la medida en la que no se logren demostrar cosas diferentes, el manejo perioperatorio, más allá del manejo que tenemos todos en mente, no va a influenciar en la evolución del paciente a largo plazo en el cáncer. Muchas gracias.